Hola a todos, mi nombre es Hans Arias. Bienvenidos a Hans Full Stack. El día de hoy vamos a ver Node.js y Redis. Redis es una base de datos de memoria en caché. Es una base de datos muy rápida y también guarda los valores de clave y valor. Entonces vamos a ver un ejemplo práctico utilizando Node.js y Redis. Vamos a continuar con la creación de nuestro proyecto. Vamos a utilizar el comando npm init y vamos a darle -10 para que nos acepte todas las opciones. Ya con eso nos queda un archivo package.json y vamos a abrirlo con nuestro editor favorito. En este caso vamos a utilizar Visual Studio Code. Este es el archivo que nos ha creado y vamos a crear nuestra primera carpeta. Vamos a crear nuestra carpeta CSS y vamos a crear un archivo .index y vamos a colocar hello world. Ahora vamos a abrir nuestra terminal que nos trae Visual Studio Code. Con el comando node cls index podemos ejecutar nuestro proyecto. En este caso no he imprimido nuestro hello world. Vamos a crear un script para ejecutar nuestro archivo principal. Vamos a package.json, vamos a cambiar este nombre test por start y vamos a copiar el comando que hemos utilizado anteriormente para ejecutar nuestro archivo index, que sería node cls clc index.js. Y podemos ejecutar el comando de la siguiente manera: npm run start. Vamos a crear otro archivo llamado random data API. Aquí vamos a hacer un request hacia un servicio. Vamos a utilizar uno de los servicios que nos ofrecen en la aplicación web de Random Data API. Vamos a utilizar el siguiente request. Vamos a utilizar Beers. Entonces, antes de todo, vamos a instalar la librería Axios para poder hacer peticiones hacia otros servicios. Y bueno, vamos a crear nuestro primer método, vamos a crear nuestra primera función, export const get random data API. Así que es asíncrono. Pero antes vamos a modificar nuestro package.json para que pueda entender, para que entienda que este proyecto es de tipo módulos, para que podamos utilizar los exports y los imports. Ahora vamos a utilizar response await y vamos a llamar a la librería assets. Aquí ya nos importa automáticamente y vamos a utilizar la siguiente URL. Vamos a copiar la URL que nos brinda la documentación. Indicamos de que es de tipo get y pasamos la URL como parámetro. Y vamos a retornar response.data y vamos a agregar un console para indicarle que estamos haciendo un request a Beer. Vamos a crear otro archivo, le vamos a poner Beer y vamos a crear una nueva función para indicar export const get Beer. Ya que podemos agregar que es una función asíncrona y vamos a importar la función que nos retorna aquí de random data API. Entonces vamos a utilizar import get y vamos a agregarle la extensión que es .javascript. Entonces simplemente aquí vamos a decir return await get random API y vamos a utilizar esa función aquí, nuestro archivo .index. Creamos una función normal y simplemente llamamos el archivo de Beer a la función que hemos creado anteriormente. Const Beer. Le agregamos ya simplemente llamando la función, se nos importa automáticamente, pero hay que agregarle la extensión JS. Y vamos a poner console. Vamos a indicarle que el ID igual a Beer ID. Vamos a indicarle que el nombre es igual a beer.name y por último vamos a agregar la marca beer.brand y con eso tenemos terminado la parte de función. Vamos a llamarlo aquí, voy a ponerle den para que no podamos ocultar y vamos a hacer la prueba npm run start.
Aquí ocurre un error y es porque no hemos agregado la web. Le volvemos a ejecutar nuevamente y listo, ya nos muestra el ID, el nombre y la marca. Si lo ejecutamos nuevamente, vamos a ver de que nos retorna diferentes datos. Vamos a utilizar Redis para almacenar la respuesta de nuestro request de random de la API para así no hacer tantas peticiones a este servicio, simplemente utilizarlo una sola vez y poder almacenar en nuestra base de datos de caché. Y simplemente hacemos request cuando ya se haya expirado o cuando ya no tengamos ningún valor en nuestra base de datos caché. Y por eso es muy útil utilizar Redis, ya que Redis nos ayuda mucho y no hacer muchas peticiones a un request o una base de datos. En el caso de los requests, puede que estemos utilizando el request de tercero y no necesitamos hacer tantas peticiones, simplemente unas muy pocas veces, ya que la información que necesitamos va a ser la misma. Entonces, en esos escenarios se utiliza mucho Redis o en una base de datos, ya que el costo de hacer una petición, una base de datos o consultar un servicio tercero, comparándolo con Redis, es mucho más corto, ya que Redis es muy rápido y no consume tantos recursos. Entonces vamos a utilizar Redis para guardar el response en la primera vez que lo necesitemos. Entonces vamos a crear otro archivo. El archivo le vamos a colocar el nombre config redis.js. Vamos a crear una nueva función. Vamos a colocarle conectar. Vamos a decir que es asíncrona. Y también vamos a importar la librería de Redis. Entonces vamos a utilizar npm install Redis. Esperamos que instale. Guardamos y vamos a almacenar una nueva variable, el cliente. Debemos utilizar cliente. Y vamos a indicarle que lo vamos a exportar de Redis. Ahora vamos a utilizar el cliente y vamos a especificar que si hay un error, pues que nos muestre en la consola. Que nos muestre el error en nuestra consola. Redis cliente error. En dado que no haya ningún error, pues vamos a mostrar un mensaje de exitoso. Y vamos a hacer la conexión. Vamos a utilizar la huella aquí. Y finalmente vamos a retornar a nuestro cliente. Y con esto tenemos lista la configuración de Redis. Vamos a modificar nuestro archivo de vir. Entonces vamos a importar nuestra función que hemos creado en config Redis, que es client. Entonces vamos a crear una nueva variable. Vamos a decir que la nueva variable llame Redis. Quitamos away y vamos a llamar conectar. Lo que es connect. Antes conectar. Importamos de config Redis. Listo, ya hemos tenido nuestro cliente. Y vamos a crear otra variable, una constante, que vamos a colocar ahí como valor, cerveza en inglés. Y Redis es una base de datos clave valor, entonces para almacenar nuestros datos necesitamos enviarle con el clave. Entonces vamos a tener la información de Redis, vamos a tener la cerveza de Redis. Entonces vamos a utilizar away, Redis y get. Y enviamos como parámetro el key. Y vamos a hacer la siguiente validación. Vamos a indicarle de que si retorna algún valor de Redis, entonces vamos a retornar el mismo valor que hemos retornado, pero la base de datos de Redis almacena los valores de tipo string. Entonces tenemos que hacer una conversión de string a un objeto. Entonces vamos a utilizar JSON parse. Entonces pasamos como parámetro lo que nos retorna de Redis. Y con eso ya hemos retornado nuestro objeto de cerveza. Pero en caso contrario que no retorne nada, o sea que va a ser un define, vamos a hacer el request vamos a hacer request a random de API. Entonces vamos a guardar estos datos en una constante, a colocar vir o request y vamos a almacenar este nuevo valor en nuestra base de datos de Redis. Vamos a utilizar await Redis y vamos para guardar o actualizar algún dato, vamos a utilizar set. Vamos a mandar como key y vamos a mandarle lo que nos retorna de request.
que ya sabemos de que no va a retornar. No retorna es lo que nos retornan aquí en esta petición. Entonces vamos a utilizar, pero como lo que se almacena siempre tiene que ser string, vamos a utilizar JSON y este metro, ya que nos convierte un objeto en un string. Entonces vamos a dar como parámetro el nombre del objeto. Y con esto ya hemos tenido el valor y vamos a retornar finalmente lo que nos retorna el request. Vamos a unir estas dos de acá y unimos estos de aquí. Es decir, en pocas palabras, hacemos la conexión a Redis y consultamos de que si consultamos este key, en caso de que retorne, pues ya enviamos esta misma información, simplemente lo convertimos de string a un objeto, pero en caso contrario vamos a hacer la petición. Y posteriormente a eso vamos a almacenar en Redis lo que no hemos retornado de request y enviamos finalmente la petición. Entonces son dos caminos que se va a tomar. Entonces vamos a hacer nuestra primera prueba. Vamos a utilizar npm run start. Pero en este caso nos ha fallado, ya que necesitamos obtener el cliente servidor de la base de datos de Redis. Entonces para eso vamos a utilizar Docker. Entonces cerramos aquí y utilizamos la terminal que hemos tenido abierta. Bueno, en mi caso que estoy en Linux, voy a pasarme a sudo y vamos a ejecutar el siguiente comando de Docker. Docker run -d para ejecutar esta operación en segundo plano. Vamos a darle un nombre, vamos a colocarle que sea Redis Stack y vamos a pasarle los siguientes puertos: 73, 79 y vamos a pasar otro puerto 8001 y vamos a pasar también el nombre de la imagen, que este cabería Redis Stack, y vamos a indicarle que nos pase la última versión. Y con eso se nos ha creado un nuevo contenedor de Docker. Entonces vamos a revisar con Docker PS y efectivamente tenemos nuestro contenedor corriendo. Ahora podemos abrir en nuestro navegador el cliente de Redis. Simplemente le escribimos localhost y el puerto 8001. Simplemente aceptamos las dos que nos pide aquí, decimos submit y esta es la interfaz que nos aparece para la parte de Redis. Pero también tenemos la otra opción de poder ver la interfaz o el cliente de Redis por medio de consola. Simplemente podemos decir con el comando docker -s -it el nombre de nuestro contenedor, que en este caso es Redis Stack, y con el comando Redis Delay lo podemos hacer a nuestra base de datos de Redis por medio de la consola con Delay. Y podemos crear algún valor, en este caso utilizando la palabra que se va a hacer. Vamos a colocar name, voy a colocar mi nombre en puntuarias y para verlo puedo utilizar get name e igualmente también puedo visualizarlo aquí y listo, y aquí tenemos el nombre. Ahora vamos a hacer la prueba nuevamente, vamos a ejecutar nuevamente nuestro comando y podemos ver de que ha hecho un request, y si miramos aquí en nuestra interfaz se nos ha agregado un nuevo valor y podemos ver todo lo que nos ha guardado. Ahora, si volvemos a ejecutar nuevamente nuestro comando, vamos a validar de que ese mismo, que no ha hecho ningún request, ya que no nos muestra ningún mensaje de log de que haya hecho un request. O sea, no nos está mostrando este camino, o sea, no está mostrando este log, y por lo tanto simplemente el programa estaba hasta aquí. Pero la primera vez que no estaba y va hasta aquí. Entonces, si volvemos a repetir, va a retornar el mismo ID, 4318. Entonces, podemos hacer otra prueba. Podemos eliminar aquí utilizando nuestra interfaz. Y si probamos nuevamente aquí, para que nos cierre automáticamente, podemos agregar lo siguiente. Podemos agregar process para que nos cierre la consola. Entonces npm run start, podemos ver de que he hecho un nuevo request y que aquí ha creado nuevamente con el ID 6382, y si lo ejecutamos nuevamente
y es el mismo a lo anterior. Muchas gracias por haber visto mi tutorial. Me pueden apoyar con un like, lo agradecería bastante. Y nos vemos en un próximo tutorial. Muchas gracias.